Amada iglesia, amada familia, Dios los bendiga. El día de hoy, el propósito que tiene esta predicación es compartirles de pronto muy brevemente acerca de una visión que ha tenido a lo largo de este año 2021 nuestro Ministerio de Jóvenes y que no debería quedarse solamente en una visión del Ministerio de Jóvenes, sino que debería ser una visión o una tarea, como ustedes lo quieran llamar, particular. Debería ser una tarea a nivel general en toda la iglesia, en cualquier ministerio que tenga la iglesia. Y esta visión que el Señor nos quiere recordar a través de esta predicación el día de hoy es que tú y yo estamos aquí en este mundo para poner el amor de Dios en acción. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en la tierra, poner ese amor de Dios que, como dice Romanos 5:5, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y como entenderemos este amor que Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones desde el momento en el que cada uno de nosotros creyó en Jesucristo, es un amor que no se puede quedar estancado. Es decir, es un amor que no se puede quedar solamente en ti y solamente en mí, porque este amor de Dios necesita ser llevado a la acción. A lo largo de nuestra vida cristiana se nos ha enseñado el primer mandamiento, Mateo 22 del 37 al 39. Ya nos lo sabemos de memoria. Y es un mandamiento muy importante, es el mandamiento fundamental, el principal de todos. Y quería traerlo a colación porque lastimosamente en la mayoría de nuestras vidas nos hemos quedado solo en la primera parte de este mandamiento. Nos hemos enfocado en que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y no quiero que de pronto me vayan a malinterpretar, porque esto es lo fundamental, es lo principal. Debemos amar a Dios con absolutamente todo. Pero este mandamiento no va solo, este mandamiento va acompañado con una parte importante que también necesita ser llevada a la práctica. Y esta parte está en el final de este versículo, en donde dice, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento que debe ir después de este tan importante, como es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lastimosamente a este segundo mandamiento, a esta parte de este versículo, no le prestamos tanta atención porque nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque esto implica acción. Esto implica amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso me quiero devolver a la diapositiva anterior, porque tal vez no les he podido decir cuál es el título, pero quiero que podamos entender un poco más por qué estamos hablando sobre esto. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se puede llevar este amor de Dios a la acción, porque este amor no solamente se tiene que quedar en palabras, esto se tiene que poner en acción. Y para ello escogí un relato muy conocido en la Biblia, todos lo conocemos, seamos nuevos o seamos viejos en la vida cristiana, y es un relato que muestra de manera práctica cómo poder llegar a hacer esto. Yo te invito para que abras tu Biblia, para que la utilices. Si no la has utilizado durante toda esta semana, la desempolves, la abras y te ubiques en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a estar explicando a lo largo de esta predicación los versículos 1 al 12. Como te digo, es una historia, es un relato bíblico muy conocido por todos nosotros y es la historia de Jesús y el paralítico. ¿Sí? En esta historia de Jesús y el paralítico vamos a ver la importancia de levantarnos y salvar vidas, porque ese es el título de nuestra predicación del día de hoy. Levántate y salva vidas. Así que yo te invito para que a modo personal te apropies de esta predicación, porque esta predicación no es ni para el vecino, no es ni para mi mamá, no es ni para mi papá, no, esta predicación es para mí personalmente. Yo la voy a acoger a mi vida. Yo voy a aceptar lo que Dios me está diciendo en su palabra. Por eso te invito a que te digas, Didier, Aristóbulo, Clarita, don Hernán, levántate y salva
vidas, porque este mensaje es para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar entonces con los versículos 1 al 3 de Marcos 2. En estos versículos se nos muestra cómo se comienza a desarrollar esta historia. Primero se nos sitúa en una ciudad que se llama Capernaum y se nos dice que es un lugar al cual Jesús ha vuelto nuevamente para seguir predicando la palabra de Dios. En el versículo 2, si lo puedes observar, se habla también de que Jesús se encuentra en una casa, ¿sí? Y que las personas de ese sector o de esa zona, al enterarse que él estaba en ese lugar, comienzan a juntarse. Y hay tanta cantidad de personas, comienzan a agolparse tanta cantidad de personas que ya no caben ni siquiera a la puerta de ese lugar. O sea que si alguien quería venir y escuchar al Señor Jesús dar su predicación, tenía que hacerlo a las afueras de aquel lugar, porque ya adentro no cabía más gente. En ese momento, Marcos nos describe en el versículo 3 o nos menciona 4 personas que llaman la atención porque no van solas. Casualmente o particularmente más bien, estas 4 personas llevan cargando a un paralítico. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante mencionar que la palabra de Dios en ningún momento nos comenta si estas personas eran familiares, si eran amigos del paralítico, si eran vecinos, si eran conocidos o si solamente lo habían visto ahí sentado en algún lugar, tal vez pidiendo limosna. La Biblia no nos especifica esto, ni tampoco nos especifica hace cuánto tiempo lleva este hombre con una parálisis física. Tampoco la Biblia nos describe esto. Y más adelante vamos a entender por qué la Biblia no nos especifica esto. En todo caso, estas 4 personas querían acercarse a Jesús con un propósito. Y si tú puedes ver solamente estos 3 versículos, te puedes dar claramente cuenta que el único propósito que ellos tenían por el cual hacer llegar a este paralítico a Jesús era porque querían que este paralítico tuviera una sanidad que solo Jesús les podía dar. Vamos a proseguir con el versículo 4. Estos 4 personajes relata la palabra de Dios que se encuentran con un gran obstáculo y es que en la entrada de ese lugar, como les mencionaba hace un momento, hay muchas personas agolpadas. Hay una gran cantidad de gente que no les permiten dejar pasar con este paralítico. Y es que claramente esas personas que también están a la entrada de esa casa anhelan escuchar las palabras de Jesús. También van con una necesidad especial delante de Jesús porque también quieren ser sanas. Por ello, estos 4 personajes tienen que buscar una alternativa para que este encuentro entre el paralítico y Jesús se pueda dar. Los 4 coinciden en que la única forma de hacer llegar a este paralítico a Jesús es por el techo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué por el techo? ¿Por qué no por otra parte? Pues las casas de ese entonces tenían unos techos que estaban fabricados de vigas que se entrecruzaban con unas ramas y con otros tipos de materiales que formaban una especie de terraza. Y para poder que esas terrazas, los dueños de las casas las pudieran utilizar, debían instalar gradas al exterior de la casa. Estos 4 personajes sabían que existían esas escaleras externas de la casa que comunicaban hacia el techo y sabían que por el material en el que el techo estaba construido, ellos podían destaparlo y hacer descender a ese paralítico hacia Jesús. Por tal razón, estos 4 personajes deciden implementar esta estrategia. Suben las gradas externas de la casa a este paralítico para que una vez esté en el tejado, lo destechan y pueden bajar entonces o hacer bajar entonces a este paralítico como lo vemos en la imagen como referencia para que quede cara a cara con Jesucristo. En el versículo 5 en la parte A se nos menciona el momento del encuentro, lo más esperado por estos 5 personajes, tanto por estos 4 que llevaban a este paralítico como para el paralítico mismo. Había llegado ese momento que ellos tanto habían estado buscando y esperando. Ahora cara a cara estaban Jesús y el paralítico.
Y en este pasaje o en este versículo 5, lo primero que vemos que llama la atención de Jesús y que se resalta en este versículo es la fe de estos hombres. ¿Y de cuáles hombres? Pues de estos 5 hombres. No solamente de esos 4 que han estado dispuestos a salirse de su comodidad para que alguien más, no importa si es mi familiar, no importa si es mi amigo, no importa si es mi conocido, no importa si es mi vecino, si es alguien que vi en la calle, porque esa persona también necesitaba de una sanidad. Pero también se recalca o se resalta la fe del paralítico, que cree que Jesús es la única persona para poder que él sea sano físicamente. Pero ¿por qué es tan importante en este versículo o para Jesús resaltar esta fe de estos 5 personajes? Y ahí venía a mi mente el pasaje de Hebreos 11:6. La palabra de Dios nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, todo el que se acerca al Señor Jesús debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Estas 5 personas debían tener fe en que Jesús podía sanar a aquel paralítico, porque si no lo hubiesen creído, hubiera sucedido lo que dice la parte B del versículo 5, el perdón de pecados. Vamos a verlo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero volverles a repetir la pregunta. Si este paralítico no hubiese creído en Jesús, ¿habrían sido perdonados sus pecados? No. La respuesta es un rotundo no. No habría sucedido este perdón de pecados porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel hombre, aquel paralítico, tal vez ni siquiera entendía por qué era más importante tener perdón de pecados que una movilidad física. Pero aunque no lo supiera o no lo entendiera, Jesús sí sabía que antes que este paralítico pudiese caminar, este hombre necesitaba vivir. Y necesitaba vivir, pero espiritualmente. Porque aquel hombre, hasta ese momento en el que no había conocido de Jesucristo, estaba muerto en sus delitos y pecados, como lo dice Efesios 2:1. Sin embargo, esa parálisis espiritual con la que este hombre había vivido hasta ese momento había sido quitada por el Señor Jesús en ese mismo instante. Una vez este paralítico tomó la decisión de creer en Jesucristo, de creer en su palabra. Ahora él comenzaría a vivir una nueva vida. Y esta nueva vida, ¿qué traería consigo? Traería una relación restaurada con Dios Padre. Traería un perdón de pecados. Y ahora tendría una vida, pero una vida eterna. ¿Y te has preguntado de qué serviría que este hombre caminara si iba a continuar con una vida espiritual paralizada? No tendría sentido caminar si en su propia vida no hubiera alguna vida. Y ahora, gracias a Jesucristo, esta vida la tenía y la tenía en abundancia. En este versículo 6 hay algo que le llama la atención a Jesús, o que más bien es como si Jesús quisiera llamar nuestra atención y resaltar también la condición o el pensamiento que tenían aquellos escribas que no creían que lo que había dicho Jesús era una verdad acerca del perdón de pecados. Pues recordemos que para los escribas que eran incrédulos, el hecho de que Jesús manifestara que perdonaba los pecados de aquel paralítico era considerado para ellos como una blasfemia, pues como lo dice el mismo versículo 7, ¿quién podía perdonar pecados sino solo Dios? Y recordemos que ellos no creían que Jesús tuviera la potestad o tuviera la autoridad para poder hacerlo, porque ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y aquí vemos entonces que mientras que de los anteriores personajes se resaltaba la fe, de estos escribas se resalta su incredulidad y su forma de cavilar tantas cosas malas dentro de su corazón.
¿Y qué era lo que estos escribas tenían dentro de su corazón? ¿Qué era lo que ellos cavilaban? Abro comillas, es como si me pusiera a pensar, bueno, ¿qué pensaban en ese instante aquellos escribas, aquellos incrédulos? Me imagino que estarían pensando, qué fácil es engañar diciendo tus pecados te son perdonados. Como es un resultado interno, es imposible manifestarlo al exterior para que las demás personas también puedan ver que es una realidad. Por eso dice, son solo blasfemias, son solo palabras, palabras y más palabras. Pero el Señor Jesús sabe todo lo que los escribas incrédulos están pensando y están cavilando dentro de sus corazones. Y sabe que para aquellos escribas decir tus pecados te son perdonados suena fácil de hacer. Pero ahora el Señor Jesús dice, será igual de fácil ahora decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Será igual de sencillo como estos escribas incrédulos lo piensan? Y aquí me impacta demasiado este versículo 10 porque es Jesucristo en su autoridad, en su deidad, 100% Dios, 100% hombre, revelándose a todas las personas que están en este lugar, diciendo, pues para que sepáis, no solamente a los escribas incrédulos que estaban en ese momento al lado del Señor Jesús, escuchando sus palabras, sino aún para los escribas incrédulos de la actualidad, de este siglo XXI, de este año 2021, que aún siguen sin creer en la deidad de Jesucristo. Dice, pues para que sepáis ustedes, escribas incrédulos, pero ¿saben a quién también le está diciendo esto? Al que tiene su parálisis física. Pues para que sepáis, tú también, el de esa parálisis física, te digo, que el Hijo del Hombre no solo tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, no solamente tiene esta autoridad para perdonar tus pecados, sino también para manifestar esa sanidad interna que yo acabo de hacer en una sanidad externa. Por eso te digo a ti que estás paralizado, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora me preguntaba, bueno, ¿será que creerá el paralítico nuevamente a las palabras de Jesús? Ya Jesús le había dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico cree en esa verdad. Pero ahora Jesús le estaba diciendo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Creería igualmente este paralítico a las palabras de Jesús? ¿O será tal vez como aquellos escribas que no creen en que Jesús tiene esa autoridad para hacer este milagro? Y yo quiero que aquí nos pongamos en el lugar del paralítico. Yo quiero que te pongas los zapatos de ese paralítico y te pongas en esa situación. ¿Qué pasaría si hubieses escuchado esas palabras del Señor Jesús y tú eres ese paralítico? Al haber escuchado a Jesús en ese instante hablar con tal autoridad, ¿te llenaría de fe? ¿Te llenaría de seguridad sus palabras? De tal manera que te levantarías, tomarías tu lecho y te irías a tu casa. ¿Tú crees que esa sería tu reacción a las palabras que acabas de escuchar salir de la boca del Señor Jesús con autoridad, con seguridad? ¿Acaso tal vez no pensaríamos en ese momento cómo no creer en que ya puedo levantarme y caminar? Si acabo de experimentar hace unos segundos cómo Jesús le ha dado vida a mi espíritu. Claro que sí, yo en fe me voy a levantar, porque yo voy a obedecer en este instante a la voz del Señor. El enemigo quiere que yo no crea, quiere que yo deseche, quiere que yo deseche lo que Jesús me está diciendo, pero yo no desecho las palabras de Jesús. Yo desecho las palabras y los pensamientos vacíos de aquellos escribas, de aquel enemigo que me quieren dejar de poner mi mirada en Jesús. En fe me voy a levantar. Ahora el Señor le da la orden a este paralítico para que se levante y se vaya a su casa. Y te preguntarás, bueno, ¿para qué lo manda a su casa? ¿A descansar?
Pues no precisamente lo está enviando a esa razón. No precisamente lo envía a su casa para que le muestre a su familia o a sus vecinos lo lindo que le quedaron las piernas. No necesariamente lo está enviando para que se vaya de caminata, para que vaya y se acueste, disfrute sus piernas y diga que chévere, ya puedo caminar, ya puedo correr, ya puedo saltar, ya puedo danzar. Tan bonito que el Señor Jesús me sanó. Ya tengo mis piernitas, no las podía sentir, ahora las siento, ya puedo hacer todo por mí mismo. No. Jesús le acaba de dar una sanidad espiritual tan impactante que necesita ser divulgada, necesita ser compartida. Y este hombre necesita ir a su casa en busca de otros paralíticos espirituales para que ellos también conozcan lo que Jesús ha venido a hacer, porque ha llegado quien vino a acercar el hombre a Dios. Y este ex paralítico necesita levantarse e ir a salvar más vidas. Necesita utilizar sus piernas, pero con propósitos eternos. Necesita ir en búsqueda de aquellos abatidos y enfermos espirituales, de aquellos que necesitan de Dios. Dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida, refiriéndose al paralítico, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dijeron las personas que estaban en ese lugar, nunca hemos visto a alguien que tenga esa autoridad, que tenga esa potestad, no solo para sanar, sino también para perdonar pecados. Sin duda alguna, ese es el Hijo de Dios, porque solo Dios puede hacer todo esto que le acaba de acontecer al paralítico. Solo Dios puede dar sanidad interna y solo Dios puede dar una sanidad externa. En Lucas 5:25 nos dice que este paralítico se fue a su casa glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios porque su vida ya no sería igual. Dice ahí, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y me gusta pensar que al igual que esa mujer samaritana que no dejaba de hablar acerca de lo que Jesús había hecho en su vida, este hombre también lo estaba haciendo. No dejaba de glorificar a Dios a través del compartir de la obra redentora de Jesucristo, porque había llegado el Mesías, porque había estado con el Mesías, porque había tenido un encuentro personal con el Mesías, con Dios mismo. Ahora sabía y conocía, gracias a las palabras de Jesús, que era hijo de Dios. Y esto es un gran privilegio, porque es que, ¿cómo no contar sobre esto y llevar a más personas a Jesús? ¿Cómo no hacer lo mismo que acababan de hacer con él y compartir de Dios? Si esas 4 personas, pensemos en este momento, no se hubiesen levantado y decidido coger unas tablas, amarrarlas, montar ahí al paralítico, subirlo al techo, romper ese techo, bajarlo por ese hueco que habían hecho en ese techo para que quedara cara a cara con Jesús, su vida estaría hasta el día de hoy o hasta el día que vivió sin sentido, sin propósito alguno, estaría más que paralizado físicamente, estaría muerto en sus delitos y pecados, estaría lejos de Dios, no siendo hijo, lo que ahora es en Jesucristo, sino siendo un enemigo de Dios. Y es aquí en donde esta verdad tiene que conmoverte y tiene que conmoverme y tiene que despertarnos, porque el Espíritu Santo nos está gritando a cada uno de nosotros en este día. Coge una tabla si es necesario, despiértate, sacúdete, monta a esa persona que tiene esa vida paralizada y llévalo a Jesús. Y no hablo de aquellos que tienen un impedimento físico, sino aquellos que espiritualmente están siendo paralizados, pero por el pecado, porque están en el mundo atados a una condición de esclavitud cuando deberían estar viviendo en la libertad que ha traído nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no podemos quedarnos quietos,
No podemos ver esa multitud delante de Jesús y decirle a esos paralíticos espirituales, yo traté de que escuchara al Señor Jesús, pero es imposible, no, es imposible llegar hasta donde Él está. ¿Sabes qué, señor paralítico? Escúchalo desde acá afuera. O si quieres otro día que haya menos gente, yo vengo, te traigo. Bueno, de pronto cuando tenga un poquito más de tiempo, para que vengas y lo escuches como más chévere, ¿no? Más personal. Pero no, eso no basta, no basta dejarlo ahí, ni siquiera a las puertas de la iglesia, como muchos de nosotros solemos hacer, porque lo que se necesita es que ese hombre tenga un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús no se da desde afuera, no se da desde las puertas, no se da desde el andén, se da rompiendo techos, se da bajando a ese paralítico espiritual para que quede cara a cara con el Señor Jesús. Y el día de hoy el Espíritu Santo nos está recordando que nos está haciendo falta romper tejados. ¿Y cuáles son esos tejados que debemos romper en nuestra vida personal? Esos tejados que están hechos de pena, de no quiero compartir al Señor, qué vergüenza, qué dirán de mí. Esos tejados que están hechos de sueño, ay no, ¿quién se va a levantar a esta hora a predicarle a alguien afuera si está haciendo frío? Esos tejados que están hechos de nuestra indiferencia hacia la necesidad de los demás. Debemos dejar de seguir derecho viendo cómo las personas a nuestro alrededor sufren teniendo una vida espiritual paralizada, porque es hora de levantarnos, de despertarnos y salvar vidas, porque se nos ha dado su poder, dice el Señor, para llevar a este hombre viejo, a este hombre paralítico, a que tenga su propio encuentro con Jesús y pase de muerte a vida. Y es que el tiempo está corriendo y se está acercando ese gran día en el que el Señor Jesús va a regresar por nosotros, sus hijos. Y debemos levantarnos porque es que ya no queda mucho tiempo para salvar más vidas. Es necesario, como dice la palabra de Dios, que llevemos y enseñemos el mensaje que se nos ha compartido. Eso mismo que tú y yo hemos visto y que tú y yo hemos oído, porque de eso es que debemos testificar. Dice primera de Juan 1, versículos 1 hasta la parte A del versículo 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y de la misma manera en la que los apóstoles y esa primera iglesia compartieron de lo que vieron, de lo que oyeron y contemplaron del Señor Jesús a fin de que llegara aún hasta nuestros tiempos, de esa misma manera debemos seguir haciéndolo nosotros, porque es necesario que el Evangelio se siga expandiendo. Es necesario llevar el amor de Dios a la acción. ¿Y no sabes cómo hacerlo? Porque tienes muchos obstáculos. Aquí te voy a presentar los posibles obstáculos que estamos presentando para dejar de evangelizar, pero también te voy a presentar lo más importante y es la solución. El primer obstáculo que puedes decir en tu vida porque no quieres compartir o testificar del Señor Jesús es que no tienes fuerzas para levantar un paralítico. No tienes lo que se necesita para levantar a la otra persona. Pues sabes que con este ejemplo el Señor nos está diciendo, busca otros 3 que te ayuden. Si tú no puedes solo, busca a otras personas, pero no te me quedes quieto, porque ese hombre que tú ves ahí, ese hombre paralítico, necesita encontrar a Jesús. No puedes solo, busca 2, busca 3, busca 4, busca 5 si los necesitas, pero búscalos, porque necesita ese paralítico llegar delante del Señor Jesús. Otra excusa que podemos presentar, yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, porque soy nuevo en la iglesia, porque lo mío no es hablar en público, etcétera. Pero no te preocupes, porque no son tus palabras, porque es el Espíritu Santo quien nos utiliza a nosotros como instrumentos para llevar el mensaje. Y mira lo que dice Marcos 13 del 10 al 11, porque esto no te lo digo yo, esto te lo dice la palabra de Dios. Dice, y es necesario
que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. No depende ni de lo que pensemos, ni de nuestra capacidad de convencimiento. Es por el poder del Espíritu Santo que logramos cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, la evangelización, el predicar a todas las naciones. Y este poder del Espíritu Santo nosotros ya lo tenemos desde el momento en el que creímos en el Señor Jesús. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como diría doña Emperita, Popayán. Ese poder del Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros, el poder del Espíritu Santo que nos lleva a ser testigos hasta el fin de las naciones. Tercera excusa, no tengo el suficiente conocimiento bíblico para ir y predicar. Mejor primero me hago una carrera teológica, luego una especialización en doctrina y ahora sí entonces puedo ir y evangelizar. Pero esto tampoco es así, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a que pongamos en acción ese amor de Jesús que ya hemos conocido. ¿Y sabes cómo has conocido el amor de Jesús? Durante cada predicación que se nos ha dado todos los domingos y todos los cultos generales. Has conocido el amor de Jesús durante cada devocional que se te ha compartido en la iglesia, en tu celular. Has conocido del amor del Señor, de Dios, durante todo lo que se te ha enseñado en cada reunión del ministerio al que pertenece. Has conocido del amor de Dios durante los niveles bíblicos que estés haciendo o que hayas hecho. Ya has conocido del amor de Dios. Y de ese conocimiento, de ese amor de Dios que ya conoces, es lo que necesitas llevar a la práctica, es lo que necesitamos llevar a la acción, pero no bajo nuestras fuerzas, no bajo mi conocimiento, no bajo mi inteligencia, sino bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía a hablar sobre la única verdad, sobre el único camino y sobre la única vida, como lo dice Juan 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y la cuarta y última excusa que siempre ponemos es que me da como pena contar quién era yo antes, es que yo era como tremenda y me da una vergüenza tener que contarle mi testimonio a alguien más. Me da vergüenza saber qué van a pensar de mí, por qué yo actuaba así, qué vergüenza que sepan que yo antes estaba paralizada espiritualmente. Qué pena acercármele a alguien que no sea ni mi familiar, ni mi vecino, ni mi amigo y compartirle el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1, del 7 al 8, nos está recordando que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Que el testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, gracias a la obra de Jesucristo, no sea un motivo de vergüenza, sino más bien una motivación para querer llevar ese amor de Dios a la acción. ¿Y por qué llamar a esta prédica levántate y salva vidas? Porque eso fue lo que hizo el paralítico una vez Jesús lo restauró. Se fue de aquel lugar glorificando a Dios. ¿Y sabes cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo yo glorifico a Dios? Yo lo glorifico no de labios hacia afuera o de labios hacia adentro, porque eso suena muy lindo. Yo lo glorifico verdaderamente cuando llevo mucho fruto. Por eso dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pues llevo fruto cuando comparto a otros de Jesús.
Cuando comparto a otras personas del amor, del gozo y la paz de Dios a través del Evangelio. Cuando practico con mi prójimo la paciencia, la benignidad y la bondad, llevando al igual que esos 4 hombres, aquellos paralíticos espirituales delante de Jesús. Cuando practico la fe, la mansedumbre y la templanza a través de la evangelización. Ahí es donde estoy dando ese fruto, donde estoy llevando ese fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5, 22, 23. Para terminar entonces, será esta tarea para los líderes, para los pastores, para la gente que lleva 5 años de cursos en teología, para aquellos que han hecho magíster en teología. Y yo quiero que recuerdes a quién Jesús le dio la orden de que se levantara, tomara su lecho y se fuera a su casa. ¿Lo recuerdas? Esa orden se la dio al paralítico que había acabado de sanar, ¿cierto? No sé si lo recuerdas. Esa fue la orden que le dio al paralítico. Pues la palabra de Dios nos está mostrando claramente a nosotros que si tú y yo hemos sido como ese paralítico que fue sanado, entonces la orden de levantarnos y salvar vidas es para nosotros también. Porque para eso Jesús le está diciendo ahí, toma tu lecho y vete a tu casa. Es para que él, este paralítico que ha sido ya no es un paralítico, es un hombre nuevo gracias a Jesucristo, para que vaya y le comparta a cada hombre, mujer, niño, anciano, joven, preadolescente, soltero, casado, divorciado, en la condición en la que se encuentre, para que le enseñe y le muestre quién es el que ha sido capaz de sanarlo de aquella parálisis espiritual que él no sabía que tenía, para que lo lleve a conocer del Señor Jesús. Así que no perdamos más tiempo, amada familia, porque necesitamos levantarnos y salvar más vidas, pero en el nombre del Señor Jesús. Como dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Yo los invito para que terminemos este tiempo en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Espíritu Santo que, ya que esta palabra ha sido revelada por medio de Él en cada una de nuestras vidas, la haga una verdad en nuestras vidas por medio de la fe. Por eso te pedimos en este día, bendito Dios, y te damos gracias primero, Señor, por habernos revelado tu palabra, Señor. Esa palabra que, como lo orábamos al inicio, es viva, es eficaz, traspasa, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Es la que parte los tuétanos, bendito Dios, toda esa dureza espiritual que nosotros tenemos por dentro. Es la que discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Esa es la palabra que ha sido, bendito Dios, revelada a cada uno de nosotros, bendito Padre. Por eso te damos gracias, Señor, primero por permitirnos entender tu palabra, Señor, pero no solamente queremos tenerla en un conocimiento, bendito Dios, queremos llevarla a la práctica, porque tu amor, oh Dios, se debe llevar a la acción, Padre Santo. Debemos llevar, Padre Dios, a aquellas otras personas que están en el mundo paralizadas por el pecado, a que te conozcan, Señor, a que vivan, bendito Dios, en esta libertad que tú, Cristo Jesús, nos has entregado a cada uno de nosotros por fe, por gracia, por ese don inmerecido, Dios, que tú has decidido darnos y entregarnos a cada uno de nosotros, Señor, desde el momento en el que creímos en tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Dios. Él es nuestro ayudador. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder cumplir y hacer una realidad esta palabra en nuestras vidas, a no quedarnos más callados, a seguir buscando y llevando a Jesús a aquellos paralíticos espirituales que aún no le conocen, Señor. Permítenos, bendito Dios, no ser más indiferentes ante la necesidad de las personas, Dios. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz, bendito Dios, y compartir de lo mismo que tú nos has decidido compartir a cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos este resto de tiempo, Señor, y de esta tarde en tus manos, y te damos gracias aún también por lo recibido de tu mano. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres fiel, bendito Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que podamos tener un corazón dador,
corazón alegre, Señor, para compartir, bendito Dios, para darte a ti, bendito Dios, lo que te corresponde, aquellos diezmos y aquellas ofrendas, Señor. No con tristeza, no por imposición, no por necesidad, no por tener algo a cambio, Señor, sino por amor en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén.